Y me presento, yo me llamo Patricia, formo parte de los comités de solidaridad con África Negra, que en algunos foros nos conocen más como Umoya, y desde los comités y desde la Fundación Solivar, de la que participa Joan, pues hemos decidido organizar este webinar porque nos parecía que es un tema que genera cierto interés, sobre todo a raíz de que a principios de año comenzara a aparecer en las noticias, ¿no? Es una región de la que se habla poco, entonces que de repente apareciera sobre todo la noticia de que había entrado el M23 de nuevo en el Congo, siempre sin contexto, sin mucha explicación, ¿no? Sin acabar de entender qué es lo que está ocurriendo. Y de forma paralela, a nosotras nos llegó una noticia, que es así que no aparece en los medios de comunicación convencionales, que era que se había condenado en París, la Corte Penal de París, a Charles Onana, que es un periodista camerunés, por un delito tipificado como negación de crímenes contra la humanidad. Entonces, en los comités, ¿no? Y a Joan también, que llevamos muchos años trabajando con la región de Grandes Lagos y con Ruanda, este delito nos sonaba muy familiar, ¿no? Se parece mucho al delito que hay en Ruanda, que se denomina negación del genocidio, que verdaderamente sería negación de una parte muy pequeña del genocidio que se viene produciendo desde los años 90. Y nos parecía una buena opción pues el poder hablar qué une estos dos hechos, ¿no? La condena de un periodista en Francia, en suelo europeo, que en principio, ¿no? Pues con democracias consolidadas, con que haya una guerrilla en un país africano, en los que ya sabemos que por lo menos por lo que nos cuentan, bueno, pues reina el barbarismo, se pelean unos contra otros y parecen dos hechos que no tienen conexión, pero bueno, veréis a lo largo del webinar que sí que la tienen. Habíamos pensado que podía ser didáctico y podía ser interesante empezar de lo concreto e ir hacia lo general. Entonces vamos a proyectar un vídeo con unas declaraciones bueno, pues eso, de unas reacciones ante cuando salió la sentencia del juicio contra Charles Onana. Después, el vídeo son unos 10 minutos, lo hemos subido a YouTube, así que cuando os enviemos la grabación con el webinar, os podemos enviar también, si os apetece, este vídeo en concreto. Lo hemos doblado, lo hemos hecho un poco rápido, así que no está perfecto, pero bueno, es que nos parecía mejor doblarlo que leer los subtítulos, sobre todo porque hablan muy rápido, entonces a lo mejor no nos daba tiempo a leer bien lo que estaban diciendo. En este vídeo, porque no aparece rotulado, el primero que habla es el abogado de Onana, ¿vale? El segundo que habla es el abogado del editor de Onana, porque han sido condenados tanto Onana como su editor. Y en último lugar habla ya Onana, ¿vale? Para que los ubiquéis un poco en el caso de que no les pongáis cara. Después de ver este vídeo intervendrá Joan Carrero, bueno, seguro que le conocéis, porque por lo menos en nuestros foros, ¿no? Es una persona que, como sabe mucho de estos temas y lleva vinculado a la causa ruandesa tantos años, pues lo conocemos. Para quienes no, pues eso, Joan forma parte de la Fundación Solivar, lleva muchas décadas en su labor pacifista, de hecho estuvo nominado al Nobel de la Paz, que es algo que también, no por lo que se le suele conocer, y en este caso tiene una vinculación muy estrecha con Onana y él nos va a contar un poco eso, cómo está él, qué está pasando, por qué esta condena, por qué está ocurriendo, y nos va a poner un poquito en ese contexto. Y posteriormente, Rosa Moro y José Lucas, bueno, Rosa Moro es periodista, es analista internacional, ha escrito dentro de Umoya un libro sobre la situación del Congo. También, si os parece bien, os envío la información sobre ese libro cuando os mande el correo con las grabaciones, y controla mucho de fuentes africanas, es siempre nuestra experta en este tema. Y José Lucas, pues también, pues siempre que tenemos que hablar del Congo, pues aquí le llamamos, pues a él. José Lucas es analista internacional también, escribe para la revista Umoya, por si queréis leer sus artículos, y ellos dos nos van a dar un paso más atrás, van a hablarnos del contexto más general, de qué está pasando en la República Democrática del Congo, qué tiene que ver con las potencias occidentales, qué relación tiene con Ruanda y Burundi, y más o menos esa va a ser un poco la estructura. Después de esas intervenciones vamos a abrir una ronda de preguntas. Os pido, para intentar hacerlo lo mejor posible, que pidáis la vez. La podéis pedir o en la parte de abajo de vuestra pantalla va a aparecer una manita, y si no, lo podéis pedir también por el chat, ¿vale? Si queréis preguntarlo de forma oral, pues en el momento en el que os demos la vez, os abrís el micro y preguntáis, y si no, pues lanzamos las preguntas que aparezcan en el chat.
Intentaré seguir el orden que aparezca, pero bueno, si intervenís muchos a la vez, lo mismo pues unos os coláis a los otros, ¿vale? Pero lo intentaremos hacer. Así que nada, si os parece bien, os voy a compartir el vídeo. Espero que lo oigáis y lo veáis bien. Y después del vídeo ya pasamos a la intervención de Joan. Señor letrado, acabamos de salir de esta audiencia que tiene en vilo a toda la comunidad congoleña por el veredicto en contra de Charles Onana. ¿Qué opina al respecto? Vamos a tomarnos el tiempo necesario para estudiar las razones que han dado lugar a esta sentencia del tribunal. Los fundamentos de derecho de la sentencia constan de más de 10 páginas, así que tendremos que ver en detalle cuáles son los motivos por los que el tribunal cree que puede juzgar en contra de la apelación de la sentencia, de la cual, en nuestra opinión, el señor Onana es inocente. Por supuesto, apelará ante el Tribunal de Apelación de París. ¿Podría hacernos un resumen de los hechos y decirnos cómo se desarrollará el proceso judicial? Se le juzga bajo el principio de presunción de culpabilidad, ya que se trata de una pena puramente pecuniaria, y la cuestión es si, según este principio, las teorías saber si, según este principio, las tesis y las explicaciones desarrolladas en el libro del señor Onana cuestionan el genocidio cometido en Ruanda contra los Tutsi o no lo cuestionan. Ese es el punto de partida con el que los jueces consideraron que la presentación negativa de las acciones del FPR en el libro era una forma de negar el genocidio, lo que no es en absoluto la intención del señor Onana. Y vamos a seguir defendiendo ante el Tribunal de Apelación que es posible poner en relieve los crímenes del FPR sin negar el genocidio. ¿Cómo se va a desarrollar el proceso concretamente? La apelación es inmediata. Tenemos 10 días en total para apelar y definitivamente tendremos que esperar unos cuantos meses hasta que el Tribunal de Apelación de París examine el caso. El Tribunal de Apelación está saturado, así que estamos esperando nuestro turno como todo el mundo. Entonces, cuando apele, la sentencia no se ejecutará, no será ejecutada. La sentencia es provisional, lo que significa que la opinión de los 3 jueces que juzgaron esta vez no es definitiva. Por el momento, el señor Onana es inocente y lo seguirá siendo hasta que el Tribunal de Apelación decida. Y el libro no es negacionista hasta que el Tribunal de Apelación decida lo contrario. Porque usted habla de opinión y sigue respetando el derecho francés sin pensar que es un juicio político. En este momento, ¿sigue sin cambiar de opinión? ¿No es un juicio político? El libro es histórico y es político. El juicio tiene sin duda un aspecto judicial y un aspecto político y un aspecto histórico. Todo esto está entremezclado. No estoy en la cabeza de los jueces. No estoy capacitado para poner en duda una sentencia tal y como ha sido dictada. Gracias, gracias, señor. No, el abogado del editor. Señor letrado, después de una espera de 2 meses, se ha dictado sentencia. ¿Cuál es su reacción? Miren, lo que yo diría es que a través del efecto devolutivo de la apelación, se recurre al Tribunal de Apelación, que volverá a juzgar el caso en su totalidad, de forma global. Y estamos sorprendidos simplemente porque, verán, condenar a alguien por cuestionar la existencia de crímenes contra la humanidad cuando él no la cuestiona es una vez más lo que habíamos explicado ante el tribunal. Se trata de un libro sobre la Operación Turquesa. Es un libro de 668 páginas del que se han tomado 3 o 4 páginas, las cuales se han escudriñado para hacer extrapolaciones o interpretaciones del tipo pone comillas y demás ejemplos. Así que estamos un poco sorprendidos, pero como dijo antes mi compañero, hay que leer la sentencia en su totalidad para entender los fundamentos de derecho y remitir todo esto al tribunal, donde yo creo se revocará la sentencia sin más. ¿Y tiene pensado seguir recurriendo si Francia no le...? Sí, en principio sí, ya saben. Siempre hay todo un proceso judicial, ¿saben? Cuando impugnas una sentencia, hay toda una gama de recursos posibles, y cualquiera que sea la severidad de la sentencia, ya que la sentencia en sí misma es una condena de culpabilidad, pero si quieren es, una vez más, sobre un principio, es decir, cuando no has cuestionado nada, no puedes aceptar ser condenado por cuestionar crímenes contra la humanidad,
cuando en realidad no hubo cuestionamiento alguno, y basta leer el libro para verlo. Creo que la propia Fiscalía, aunque la fiscal nos dijo que había leído solo algunos capítulos del libro, ella no había pedido una pena severa. Ella no se había implicado plenamente. Todo esto es para decir que estamos un poco sorprendidos porque, personalmente estoy un poco sorprendido porque tenía la certeza de que el tribunal, analizando el caso a fondo y sobre todo teniendo en cuenta todos los testimonios, que son testimonios de principio, que venían a explicar simplemente el hecho de que el libro, una vez más, y creo que esto es lo que más se deja de lado, el libro trata sobre la operación turquesa, y esta no tiene por principio poner en cuestión ningún delito, sea cual sea, y eso nunca ha sido demostrado. Dicho esto, se trata de una condena en principio chocante, sorprendente, pero una vez más nuestros clientes recurrirán a esta sentencia ante el tribunal que probablemente, o en todo caso eso esperamos nosotros, dicte una sentencia diferente. Señor Onana, ¿siente que ha sido acusado injustamente? No. Bueno, miren, desde el principio dije que nos encontrábamos en el ámbito de un juicio político. Y creo que, como dijeron los abogados antes, en primer lugar vamos a apelar al tribunal. Me gustaría mandar un saludo a todos los que me han apoyado y que siguen apoyándome. Decirles que no se desanimen, que no se dejen impresionar por esta sentencia. El señor Kagame estaba en París el mismo día del juicio, cuando empezó el juicio, así que no quiero insinuar que él haya hecho nada en relación con el tribunal, pero lo que es de todas maneras preocupante es la coincidencia entre la presencia del señor Kagame en París y el inicio del juicio. Así que creo que reitero lo que ya he dicho. Dos cosas. La primera es que el juez Bruguière había llevado a cabo su investigación en Francia sobre el atentado. Esta investigación fue ocultada. Esta es la primera vez en Francia que hemos obtenido una sentencia contraria por magistrados que trabajan sobre el mismo tema. On a eu une décision contraire. C'est la première fois en France qu'on a une décision contraire par les magistrats qui travaillent sur le même sujet. Es decir, un juez llega a la conclusión de que los hombres de Kagame derribaron el avión presidencial el 6 de abril de 1994. Y otro juez que dicta una sentencia que es totalmente contraria a esta primera decisión del juez. Así que en el caso del Tribunal Penal Internacional tenemos a la fiscal Carla Del Ponte, que llegó a la conclusión de que su comisión de investigación, cuando finalizaron las investigaciones especiales, había llevado a implicar a personas de las milicias dirigidas por Paul Kagame en 1994. Y Carla Del Ponte fue destituida de su cargo de fiscal simplemente porque quería poner en cuestión las acciones de Paul Kagame. Como pueden ver, el señor Onana está siguiendo la misma lógica. De hecho, el señor Onana está cuestionando el papel y las acciones de Paul Kagame en la República Democrática del Congo. Y bueno, ¿qué podemos decir? Porque el libro sobre la operación turquesa no trata sobre el genocidio de los Tutsi, es sobre la acción llevada a cabo por la fuerza multinacional desde territorio congoleño. Y se ha demostrado en este libro que, bueno, ya en 1994, Paul Kagame había decidido, con la ayuda de los Estados Unidos, invadir el Congo en 1997. Y las acciones militares y las operaciones, el conjunto de operaciones y fuerzas especiales, y con la ayuda de Uganda, se movilizaron para preparar desde Entebbe esta invasión del Congo, por lo que comenzó en 1994. Así que al contrario de lo que se dice, de que todas las organizaciones internacionales diciendo que el Congo fue víctima de daños colaterales, he dicho que no, que eso no es cierto, sino totalmente falso. El Congo, la preparación para la invasión del Congo comenzó en el 94, y es por haber dicho eso y por haber descubierto todos los documentos que prueban esto que están
tratando de condenarme. Y para que la gente de África no entienda lo que está pasando, que la gente del Congo no entienda lo que está pasando. Repito, no solo no negué el genocidio de los Tutsi, porque en este momento, mientras yo estoy hablando con vosotros, mi amigo Deo Musagidi es Tutsi, víctima del genocidio de 1994 y encarcelado de por vida, a pesar de que él era representante del RPF en Suiza en 1914. Así que pueden ver que en esta historia no hay nada de lógico, nada de coherente, no hay nada de racional. Así que yo solo quiero decir a los congoleños, no os preocupéis, la batalla acaba de empezar. Entonces, en el caso de que su apelación sea rechazada, ¿qué va a hacer? No, la apelación no puede ser rechazada. Los abogados les acaban de decir que vamos a presentar una apelación. Los jueces del Tribunal de Apelación van a llegar al fondo del asunto, sobre el conjunto del caso. De todos modos, esperamos que sean mucho más profundos en su análisis del libro y que no vayan a repetir lo que escuché durante la audiencia, que la parte civil dijo que trabajaba para la Fiscalía. Por lo que en esta historia hay partes civiles que trabajan para la Fiscalía. Bueno, y el fiscal recurre al juez, pero al final no hay nada. Se lo digo, no hay nada coherente o de preciso o de serio en lo que está pasando. De précis et de sérieux dans ce qui est en train de se passer. Merci. Y ya, sin enrollarme más, le dejo paso a Joan para que nos cuente cuál es la situación de Onana. Pues gracias, porque para ser la primera webinar que haces, lo has hecho muy bien, la verdad. Mira, me toca hablar de por qué estas acusaciones a Charles y integrarlo en el contexto. Entonces, la pregunta más específica no sería ¿por qué una acusación tan falsa y bárbara como la de negacionismo? Sino ¿por qué ahora? Porque él lleva, me alegro que en este vídeo también haya salido, lleva refiriéndose hace décadas al hecho de que su primer libro lo escribió conjuntamente con Deo Musagidi, Tutsi, el cual tuvo que sufrir grandes matanzas de muchos familiares suyos. Por tanto, trabajando con alguien alguien que es víctima del genocidio, no sé cómo se puede ser negacionista, él siempre lo ha reconocido. Entonces la cuestión sería, ¿por qué ahora? Mi análisis, mi conclusión, es que ahora les ha resultado ya insuficiente la estrategia que usan con frecuencia de silenciamiento e invisibilización. Hace más de 2 décadas, en el 2002, escribió el libro Los secretos del genocidio ruandés. En ese momento, Kagame y el gobierno del FPR le puso una querella de nuevo en el máximo tribunal francés. La querella fue desestimada, también por supuesto por negacionismo, fue desestimada. Kagame y el gobierno ruandés la recurrió, pero en el momento en que ya había fecha para tratar esta apelación, para volverla a tratar, Kagame y el gobierno del FPR se retiraron. Optaron por el silencio, porque sabían que lo que podía salir de ella no les convenía, podría salir la verdad. Bueno, esto es dicho sea de paso, es un ejemplo de aquello que yo estoy profundamente convencido, es de Gandhi, por supuesto, no es mío, que un solo ser humano puede enfrentarse a un imperio. Se enfrentó él solo y retiraron la acusación. Optaron por silenciamiento e invisibilización. Esa es mi propia experiencia, hasta el punto de que un apartado en mi último libro se trata de esto, del silenciamiento y la invisibilización que han tenido concretamente con nosotros. Parece que no es muy elegante hablar de uno mismo, pero yo me he acostumbrado porque hay tanta teoría que a veces son necesarios los testimonios, como dijo
alguien que valoro muchísimo. Tienes que hablar con el testimonio, Juan. Yo no hablo de oídas, hablo de realidades que hemos tocado con las manos. Por ejemplo, aquel ayuno de 42 días que estuvimos apoyando a la comisaria Emma Bonino para que fuese a Tingui, el comienzo del 97, en enero del 97, el día que entregaba al ministro español de Exteriores, uno de la persona de las Islas Baleares, de Ibiza concretamente, le entregaba una carta dirigida, escrita por mí durante el ayuno, se llamaba el ministro Abel Matutes, el día que le entregaba una carta dirigida a Bill Clinton, responsabilizándole de las mayores masacres habidas después de la Segunda Guerra Mundial, carta que me firmaron unos 15 premios Nobel en aquel momento, después se añadieron algunos más, y todos los grupos del Parlamento Político, del Parlamento Europeo, los grupos políticos del Parlamento Europeo, se vino la periodista de televisión española, la 1. En aquel momento era la que dominaba todo el espacio mediático, la 1. Yo creo que ni existía en Antena 3, la Sexta, etc. Venía prácticamente llorando y me decía: Juan, lo siento en el alma, es admirable lo que habéis hecho, he seguido vuestro ayuno todo este tiempo y quería firmar este encuentro y esta carta, con esta firma tan impresionante, pero estás becado, no puede salir una imagen tuya en televisión española. Eso lo hemos vivido durante décadas. Después vino la candidatura al Nobel, también silenciada, con acusaciones de protagonismo, lo de siempre. Pero en un momento dado, cuando conseguimos, con el apoyo de Umoya, por supuesto, aunque fue una iniciativa nuestra, conseguimos que la querella en la Audiencia Nacional llegase nada menos que a una orden de captura de 40 máximos cargos de Kagame. En aquel momento la cosa se hizo demasiado visible. La técnica de invisibilización y silenciamiento ya no les valía. ¿Qué pasó? Pues que montaron un complot, después revelado por Wikileaks, por Julian Assange, que dijo que los 5 diarios a los que había dado los documentos no estaban sacando cosas muy importantes, y ellos lo sacaron, 5 cables en los que quedaba en evidencia que había habido un complot entre el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno de Kagame, el gobierno de Zapatero, la ONU y los diarios progresistas Público y El País, que nos sacaron primera página con acusaciones de que yo era el financiador de las FDLR, pues fue un ataque ya frontal. Ya sobrepasaron la técnica de silenciamiento y de invisibilización. Y esto es, como le he comentado a Charles varias veces, hablamos de todas estas historias nuestras, de este itinerario de décadas. Esto es lo que creo que le ha pasado ahora. Se ha hecho, ha llegado a tener tal impacto que ya era imposible la invisibilización. Bueno, luego me extenderé más esto. Quiero hablar antes cómo es nuestra relación con Charles, desde cuándo viene y por qué vías. Pero bueno, en estos días también vengo de Bruselas como presidente del jurado que concede los premios Victoire Ingabire Mucosa, y he tenido contactos paralelos al encuentro con, por ejemplo, la sobrina del jefe de Estado Mayor que iba el 6 de abril en el avión y que fue asesinado junto a Habyarimana. Y ella me contaba que su tío le habían ofrecido reiteradamente importantes sumas si traicionaba a Habyarimana. Por tanto, cito esto para hablar de los métodos mafiosos, no solamente mafiosos, sino de sicarios, como aquel sicario que contó su experiencia, no me acuerdo su nombre en aquel momento, un sicario económico de Estados Unidos que explicaba todos estos procesos. Primero, los intentan comprar con sumas suficientes, pero después, si no se pliegan, viene la segunda etapa, que es la que hablé también en Bruselas
fuera del acto de la entrega de los premios, con Liz, la hija de Paul Rusesabagina, y nos contaba cómo están preocupados por sus familiares. Hay demasiados casos de familiares de líderes ruandeses que han muerto, que han sufrido problemas, y por tanto estaríamos hablando ya de una nueva etapa, la del ataque mafioso a los familiares. Lo último que queda es directamente el recurso a la asesinación. Bueno, yo, además de hablar de Charles, porque esto nos da, el dossier de Charles nos da unas claves internacionales muy importantes. Creo que no es casual también que sea en este momento. En este momento la situación es muy, muy especial. Ya lo dejo para después, me extenderé un poco sobre todo lo que está ocurriendo con la salida a la luz de la USAID y la cantidad de personas en los medios pagadas tanto por la USAID como por la fundación de Soros, no recuerdo su nombre en este momento. Y todo esto lo escribiré no tanto en la situación interna de Ruanda. Yo siempre, más que acusar a Kagame, siempre he tenido la perspectiva internacional. Por eso, ya en enero del 97, cuando escribí esa carta, la escribí a Clinton, no a Kagame. En este momento, hace 2 o 3 días, el New York Times sacaba revelaciones impresionantes de cómo en la base de Alemania de Wiesbaden se organizó absolutamente todo. Estados Unidos organizó todo para no ya enfrentarse a Rusia, sino para provocar esa entrada no justificada, decían, no justificada de Rusia en Ucrania. Y veremos que son claves muy, muy parecidas. Está el tema de las tierras raras en Ucrania, están las tierras raras mucho más abundantes aún en el Congo, están los globalistas, por una parte, y luego otros inclasificables, como el mismo Trump, como Xi Jinping, chino, como Putin, pero que no son globalistas. Lo único denominador que tienen es que no son globalistas. Por lo tanto, esta situación podría tener repercusiones muy parecidas a las que está teniendo la situación en Ucrania, que están saliendo a la luz pues la realidad, que en el caso de Ruanda y Congo no llega a salir nunca. Hay que seguir buscándola entre millones de cables de Wikileaks, mientras estos temas ya que salen a la luz sobre Ucrania ya son titulares. Además hay otras claves importantes, como el hecho de que a Charles nos podríamos preguntar no solamente por qué ahora, sino por qué son ONGs, son varias ONGs las que han llevado esta acusación contra él, y vuelve a entroncar con los temas que han salido a la luz, con la USAID y demás, y con lo que hemos tenido que soportar durante décadas de silenciamiento e invisibilización mediante el desprecio, a veces incluso el descrédito activo de ONGs. Uno se tenía que callar la boca cuando Reporteros Sin Fronteras, con un presidente en España como Alfonso Armada, decían las barbaridades que decían en diarios como el ABC. Bueno, ahora se les acabó el rollo, porque ha quedado en evidencia que Reporteros Sin Fronteras estaba financiado con importantes cantidades por Soros. Y hasta el punto de que no se han cortado un pelo en lamentarse de que ya ahora no tienen financiación. Pobrecitos Reporteros Sin Fronteras. Está el FIDO, podría contar muchas historias que he vivido durante estas décadas, pero ya sobrepasaría los 20 minutos. Por lo tanto, vamos directamente a la figura de Charles. Nuestra relación tiene ya más de 2 décadas
En el coloquio que organizó en abril del 2003, que después fue publicado por él con forma de libro, el coloquio se titulaba Silencio sobre un atentado y el subtítulo Grupo de expertos internacionales. En ese encuentro, en ese coloquio, me llamó, a pesar de que yo no era aún suficientemente experto, pero bueno, ya habíamos hecho bastantes cosas, además del ayuno y demás, no era suficientemente experto, pero me puso junto a figuras como el coronel Luc Marchal, Honoré Mbanda, el ministro de Seguridad o de la Guerra del Zaire, Wayne Massen, Alain de Bruber, etc. Bien, entonces conocí en aquel momento directamente a Charles y descubrí una persona lúcida, pero además con mucho coraje, con mucho valor. Posiblemente parte de ese valor para enfrentarse con quien sea, en su caso, le nace de la espiritualidad. Como Victoire, a Charles lo he visto pasar horas aquí, en esta salita de la iglesia desde la que os estoy hablando, con este africanito detrás, demacrado. Pues él también se ha pasado horas aquí como Victoire y otros muchos que podría citar. El hecho es que, por la vía que sea, es una persona lúcida y valiente, de una gran empatía y con el sufrimiento de las víctimas. Y por eso hace lo que hace. No tiene otra explicación. Él repite siempre que no tiene incompatibilidad de intereses como otros, en este caso de Luanda. Él es ni es ruandesa. Entonces, ¿por qué ahora le atacan ONGs? Volviendo a cerrar el círculo con el que he comenzado. Últimamente Charles se estaba convirtiendo en una especie, o se está convirtiendo, dejémoslo en presente, se está convirtiendo en una especie de catalizador social. Es un verdadero peligro para que se forme o se aparezca una gran movilización social, sobre todo en el Congo. Me ha contado sus viajes al Congo, sus encuentros con el presidente, en las universidades, con el episcopado, y sobre todo le ha llamado la atención la fuerza de miles de jóvenes. Esto comienza a volverse peligroso para el sistema, para estos globalistas que, como en el caso de Ucrania, ahora están en un increíble enfrentamiento con Trump y volvemos a las mismas personas. En su momento fue Sarkozy, que lo apoyó, a Kagame. En este momento es Macron, como van de la manita. Para esta gente, para estos globalistas que tienen esos intereses mineros y que tienen interés en hacerlo como lo han hecho, con tanta sangre y tantísimo dolor, con genocidios, con 3 magnicidios en Dadaye, Habyarimana, el ruandés y posteriormente Kabila, pues empieza a ser demasiado molesto Charles. Espero que se cuide. Pero esa es la realidad. Otro flash que demuestra que puede convertirse en un catalizador importante es que las manifestaciones de congoleños en París, las pancartas no eran otra cosa que los últimos libros de Charles ampliados, los rostros de Kagame, del presidente de Uganda, del libro aquel que se llamaba Estos asesinos tutsis. A pesar de los problemas que tuvo Pierre Pean por hablar directamente con el término tutsi, él no se amilana, él dice estos asesinos tutsis. No es que todos los tutsis sean asesinos, pero estos que asesinan son tutsis. Y la otra gran pancarta con la que iban los manifestantes en París era la portada del último libro, Holocausto en el Congo, 10 millones de muertos. Y te los podías encontrar, estas grandes fotos, las podías encontrar en el metro de París. Era demasiado escandaloso y, por tanto, mi conclusión es esta,
que en este momento han tenido que pasar de la técnica de silenciamiento a la técnica de agresión frontal. Han tenido que recurrir a la llamada, como se dice en inglés, la guerra judicial, que tanto usan en Latinoamérica y tanto usan en todas partes, lo que han hecho con Julian Assange, como intentaron hacer con nosotros, acusándonos la ONU de que financiábamos a las FDLR de una manera absurda que ahora se saldría del margen de esta exposición mía. Bien, pues creo que todo esto significa que Charles es una esperanza de que ocurra lo mismo que está ocurriendo en Ucrania. Claro, se podría decir, es lo normal, la relación normal, racional de la gente. Sí, es verdad que puede salir a la luz, como están saliendo, como Estados Unidos organizó desde mucho tiempo antes, organizó a Ucrania para ser un atacante el mayor. Habían estado avanzando la OTAN, pero ya Ucrania ya era el máximo para debilitar a Ruanda, a Ucrania, a Rusia. Por tanto, muchos dirán, sí, es verdad, la verdad está saliendo, pero el M23 de Kagame sigue asesinando en una tremenda limpieza étnica. Siguen vaciando el kibbutz y lo irán repoblando como otros hacen en Israel, ¿no? En las zonas que todos sabemos. Pero creo, como seguidor de Gandhi Luther King que soy y de Jesús de Nazaret, creo que se equivocan quienes aún no se dan cuenta de que la guerra cognitiva es fundamental en este momento para esa NATO que te recibe cuando llegas a Bruselas. Te encuentras un gran panel en el aeropuerto, lo primero que ves, bienvenido a la ciudad de la NATO. Vale, pues la guerra cognitiva es uno de los 3 pilares de este imperialismo genocida angloamericano. Los otros pilares son, por supuesto, el dólar como moneda de reserva y el poderío militar. Pero no minimicemos la guerra cognitiva, es muy, muy importante. Si no lo fuese, ¿por qué se habrían dedicado unas cantidades tan inmensas a la USAID para crear revoluciones de color, para crear grupos que con la etiqueta de no violencia, como el grupo de Shar, y con técnicas de no violencia supuestamente, van dando golpes de Estado, revolución de color tras revolución de color? Creo que es realmente importante esa especie de soporte que son las doctrinas oficiales. Y en este caso de Ruanda, Congo, lo que está haciendo Charles es un torpedo en la línea de flotación a la doctrina oficial, como lo fue nuestra querella, porque cada uno de los 9 españoles asesinados, cuando estudiabas su caso, veías que lo grave de cada uno de ellos por los que fueron eliminados es porque contradecían absolutamente la versión oficial del genocidio. Bueno, acabo repitiendo que es lamentable que las ONGs, en este caso, sean fundamentales en esta creación de una gran mentira, lo que Putin llama el imperio de las mentiras, una gran mentira, y sosteniendo esas versiones oficiales que nos la encontramos en gente aquí por nuestros lares, como los de Reporteros Sin Fronteras. Bueno, creo que no he mirado el tiempo, pero creo que más o menos no me alejo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Benja. La verdad es que lo has cuadrado. Rosa ha levantado la mano, así que ya directamente les doy a ella y a José. Ha aplaudido Rosa, para si no lo ves ya. Les doy a ellos el paso para que continúen con la exposición.
Bueno, soy José Cuevas, escribo en la revista Moya y bueno, voy a dar 4 pinceladas un poco. Tenía 10 minutos y he elegido, no sabía exactamente muy bien qué es lo que habría que hablar, y entonces he elegido un poco el papel de Europa, de la Unión Europea y de Estados Unidos en el conflicto que se libra ahí en el Congo desde hace pues varias décadas. El papel siempre ha sido de la Unión Europea y de Estados Unidos, ha sido siempre un poco elegir a Ruanda, digamos, en cuanto al comercio de minerales, han elegido primero a Ruanda sobre lo que parece más natural, que podría ser hacer negociaciones con el Congo. Eso ha pasado casi siempre. Y, por ejemplo, pues el año pasado, en febrero del año pasado, la Unión Europea hizo un acuerdo para el comercio de minerales con Ruanda, sabiendo que pues una gran parte de los minerales que tiene Ruanda proceden del Congo de forma ilegal, de saqueo de minas, de contrabando, etcétera. Porque ha habido ya, como no es una cosa, esto lleva ya como 25 o 30 años, no sé cuánto tiempo lleva ya, pues ha habido ya numerosos informes, incluso de la ONU, de los paneles de investigación de la ONU, que cada 2 o 3 años pues dicen que hay saqueo de minerales por parte de las guerrillas que lo llevan a Ruanda. Es decir, saben eso. Sabían también pues que las elecciones en Ruanda es un país que el presidente Paul Kagame ha ganado las elecciones y ha sido presidente con un 99% de los votos, y las penúltimas elecciones, 5 años antes, que es el periodo electoral, pues también sacó este porcentaje del 99%, parece que están abonados al 99%. Y esto no levantó ninguna suspicacia en la Unión Europea, que suele ser bastante, en otros casos, pues tienen bastantes suspicacias en otros países. En este caso no tuvo ningún problema, como tampoco tuvo ningún problema a pesar de hacer el acuerdo con Ruanda, a pesar de la interminable lista de violaciones de derechos humanos que lleva durante muchísimo tiempo, violaciones denunciadas por numerosas organizaciones, de asesinatos de miembros de la oposición política, de la verdadera oposición política, no la oposición que se presenta en las elecciones, que son amigos de Paul Kagame, asesinatos de periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la Unión Europea, de alguna forma, ha fomentado la estrategia de Ruanda en la guerra del Congo, cuyo principal objetivo es la ocupación, la toma, el control de las provincias del este del Congo, los kibus, que son población rica en minerales. O sea que es una zona muy rica en minerales. Dentro de esa estrategia de Ruanda están las masacres de población civil congoleña y las violaciones masivas que de alguna forma sirven para el desplazamiento, como antes ha mencionado Juan Carrero, desplazar parte de la población congoleña, de modo que una vez ocupado el territorio del este del Congo por parte de Ruanda, no haya una desproporción tan grande de población congoleña con respecto a la ruandesa. Estas masacres de población civil, por ejemplo, aquí en la Audiencia Nacional, en el juicio que antes también mencionaba Juan Carrero, pues testigos que eran del ejército de Ruanda y que luego se exiliaron, pues testificaron que tenían órdenes de realizar masacres de población civil congoleña. O sea que no es nada. Y hay pues numerosas, digamos, acusaciones en ese sentido. En relación con Estados Unidos, pues es parecido. Siempre se ha caracterizado un poco el papel de Estados Unidos por intentar encubrir los hechos de Ruanda, los crímenes de Ruanda, y beneficiar en todo lo posible al gobierno ruandés. Y esto, pues remontándonos, pues podríamos empezar con el plan americano del McCoy, su secretario de Asuntos Africanos de Estados Unidos. El plan americano consistía, que fue luego aprobado por Sarkozy, o Sarkozy sacó un plan muy parecido, consistía en
digamos, en realizar, para terminar con la guerra del Congo y Ruanda, pues formar una especie de mercado común africano, de modo que el beneficio de los minerales congoleños fuese repartido entre Ruanda y Congo, lo cual es pues muy absurdo porque los minerales son congoleños, no son ruandeses. Luego también, pues en la misma Audiencia Nacional, que antes ha mencionado Juan Carrero, pues el magistrado de la causa, Fernando Andreu, pues ya dijo públicamente que había notado cómo Estados Unidos intentaba descarrilar el proceso poniendo palitos en las ruedas del proceso para desactivarlo, cosa que consiguió más o menos. También por citar otros muchos ejemplos de encubrimiento de los crímenes de Ruanda, pues también en el informe Mapping, que fue un informe financiado por la ONU para investigar masacres de población civil en el Congo, que se gastó bastante dinero, pues estuvo bastantes años guardado en un cajón y solo más tarde lo sacaron a la luz pública, pero pero ocultando, digamos, los archivos donde se contenía las investigaciones sobre los autores intelectuales de las masacres. Todo esto lo denunció también el premio Nobel congoleño Denis Mukwege. También otros paneles, por ejemplo, ha habido ocultamiento, paneles de investigación de la ONU, que de vez en cuando pues, son paneles creados por la ONU para que investiguen determinados hechos, y en algunos de ellos, como por ejemplo en el del año 2012, pues también había ciertos archivos que fueron bloqueados por Estados Unidos y Gran Bretaña y no se hicieron públicos, y ahí contenían nombres de personalidades ruandesas que habían financiado el M23. En fin, bueno, como tengo muy poco tiempo, pues yo creo que esto es unas pinceladas un poco del papel que ha jugado Estados Unidos y la Unión Europea, consistente en, pues eso, en beneficiar en este conflicto, beneficiar de olvidarse un poco del Congo y hacerlo, todo el comercio, hacerlo a través de Ruanda, que es una de las preguntas que por qué lo han hecho así, sería una de las preguntas luego para el coloquio. Bueno, pues nada más. Hola. ¿Arranco yo directamente o cómo? Sí, tú arranca. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí en nuestro webinar y gracias a José y a Joan por sus interesantes aportaciones. Yo, como por lo menos en Valladolid he hablado tanto del Congo que me van a tomar manía, pues tengo la sensación de que me repito un poco. Últimamente mucha gente me pregunta qué es lo que pasa, por qué sale el Congo de repente en el telediario de la mediodía, en las televisiones, que nunca hacen caso a esto. Cuando vosotros en Umoja, Juan con todo su trabajo y tanta otra gente insistís en que es la guerra más mortífera desde la Segunda Guerra Mundial, y las televisiones están con Siria, con Ucrania, con Palestina, que por supuestísimo esas guerras merecen atención, pero la de Congo es invisible. Por una parte, porque a los europeos no nos interesa mucho la situación horrible que pasan, voy a decir, los negros, por un poco de racismo medular que tenemos en nuestra cultura, pero por otro lado es por lo que ha mencionado Juan Carrero de la intención de silenciar. Es muy complicado, no hay quien entienda las cosas de los africanos, siempre se están matando entre ellos, hay que ver. Qué pena cómo está esa gente, ¿no? Y sin ver que en realidad esa gente está así por el sistema económico global en el que todos vivimos, como se dice en mi pueblo, en esa burra en la que vamos todos tan a gusto. Entonces, el M23 ha saltado a las televisiones unos días, que tampoco es que yo comprenda, ¿por qué han hecho caso esta vez? Cuando esto lleva pasando 30 años y no hacen caso. También en 2012 el M23
tomó el control de Goma. Pues siempre hay, o sea, nada es inocente. Los medios no seleccionan una noticia para sacar en todas las televisiones y todos los periódicos de manera inocente. Porque sí, porque, bueno, pues vamos a coger esto mismo que llega de las grandes agencias. Nunca, nunca, never, never, nunca. Todo tiene una intención detrás. Que no se nos cuenta. Y es más importante analizar esa intención que lo que se nos cuenta, porque se nos cuenta descontextualizado, incomprensible y mal. Entonces el M23 ha saltado a la palestra porque a finales de enero tomó el control de Goma, siguió hacia el sur, tomó el control de Bukavu, son las capitales de las dos provincias del este de la República Democrática del Congo que hacen frontera con Uganda y Ruanda. Esas provincias son muy ricas en minerales y si estoy diciendo obviedades, por favor que alguien levante la mano y me ponga, que me calle, que diga cosas más interesantes. Es por hacer un resumen. Esas provincias son muy ricas, llevamos denunciando 30 años que Ruanda tiene una pretensión de hacerse con el control, anexionarse esos territorios a su país y esa agenda de Ruanda se ha acoplado a la agenda de Estados Unidos, que es sacar con facilidad y sin interrupción las materias primas del Congo a través de Ruanda hacia los mercados internacionales. Como el Congo es un país en guerra perenne de baja intensidad, pues entonces esos minerales, para que no sean de sangre, se sacan a través de otro país y ya está blanqueada su sangre. O se sacan en raw materials, en materias en crudo, se llevan a Kazajistán, a cualquier otro país de la Europa del Este, se procesan, se separan las tierras raras, etcétera, y ahí también ya está blanqueado todo. Es como, quiero decir, quien hace la ley de los minerales de sangre hace la trampa. Entonces, a través de otro país, pues ya quedan lavados los minerales de sangre. Oh, nosotros no compramos minerales a Congo, que son minerales de sangre. No, es peor. Todos consumimos los minerales que esas grandes empresas para las que trabajan los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos compran los minerales de sangre a través de uno que previamente las ha robado, provocando esa sangre. Entonces, esa es la situación que hay. El M23 en enero atacó el este porque el Congo, el gobierno actual del Congo, que no es que merezca la pena, es un gobierno que gobierna para sus propios intereses, no para los intereses de los congoleños, está empezando a negociar en primera persona con los países occidentales, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. Como ha dicho bien José, en 2024 la Unión Europea firmó un acuerdo, un memorando de entendimiento con Ruanda para comprarle minerales que Ruanda no posee en su territorio, pero el año anterior, en 2023, la Unión Europea había declarado como su estrategia para no ser dependiente de una sola fuente de diversificación y de asegurarse, garantizar la llegada siempre de minerales estratégicos para la revolución verde, cobalto, litio, cobre, tierras raras, todo lo que tiene Congo y otros muchos países, como no. Y en esa estrategia había hecho memorandos de entendimiento también con el Congo y con Zambia, que tiene mucho cobre, y con Angola, con muchos otros países. Pero la realidad es que el Congo no está en condiciones, está tan debilitado, tan fragmentado después de 30 años, sufriendo una agresión, una guerra de agresión, el crimen más grave, según Nuremberg. Está tan debilitado que no está en condiciones de hacerse cargo de sus propias riquezas, y Angola le robó petróleo durante muchos años en alta mar, probablemente siga haciéndolo, ya nadie habla de ello, y Ruanda le roba los minerales por el este y seguramente otras muchas cosas más. Entonces, Occidente lo que quiere es que no se pare la cadena de abastecimiento de los minerales. El M23, que no es más que un grupo paramilitar del régimen de Ruanda, atacó para decir
un mensaje claro a la comunidad internacional, sobre todo a Occidente, de el mensaje de estamos aquí y somos vuestros socios para la compra de minerales y si nos pasáis por encima, esto tendrá consecuencias. En todo esto mucha gente pregunta, ¿y China? ¿Y China qué? Pues sí, China es en estos momentos la potencia manufacturera, industrial más grande del mundo. Es el país que más industria tiene, más fabrica, digamos, y entonces claro que es la que más materias primas consume, pero China va, compra, negocia, compra, paga, negocia, bien o mal para Congo, bien o mal para cualquiera, y ya está. China no manda a o sea, no da golpes de Estado, no manda a militares a los sitios de las minas. China compra. Entonces, de momento, de las masacres de Congo que llegan ocurriendo hasta nuestros días, desde el 1 de octubre de 1990, que el actual régimen de Ruanda tomó o atacó Ruanda, se hizo con el poder de Ruanda, con el plan final de llegar a Congo. Los congoleños están sufriendo matanzas, los burundeses, los ruandeses, incluso se podría meter a los ugandeses en este lote, a manos de los mismos criminales, y esto parece ser que no, qué casualidad, no interesa a los telediarios. Pues así seguimos. Quería hacer un último apunte sobre las ONGs que ha mencionado Juan Carrero. Las ONGs están tan dominadas por la narrativa oficial creada por los mismos que provocan los problemas, que son los mismos dueños de los medios que nos desinforman, o sea, quito las comillas, iba a decir nos informan entre comillas, pero los que nos desinforman, nos confunden. Que entonces las ONGs están muy confundidas. Yo he llegado a reuniones de muchas ONGs a nivel internacional con Umoya en Europa a decir que el problema del Congo es la invasión de Ruanda y pues todas las violaciones, aquella época en que se hablaba de las violaciones masivas en el Congo. Hombre, las violaciones masivas son un arma de guerra de quien hace la guerra, no de los congoleños. Y en esas ONGs parece que había que explicarles que no eran todos los hombres congoleños los que violan a las mujeres, que los hombres congoleños no han caído del cielo así, ¿cuántos violadores hay en este país? Pero bueno, que llaman la capital de las violaciones al pobre Bukavu. No, eso es un arma de guerra y está utilizada por los militares que hacen la guerra, que se llaman FPR, régimen ruandés y ugandés, mediante sus delegados en Congo paramilitares. Esos son las ONGs. Hay mucha gente con muy buena intención, pero que no comprende la realidad sobre la que pretende incidir, porque se está desinformada, porque se informan los medios que no informan, sino que desinforman. Hay mucha gente con muy buenas intenciones, pero está llevada a un callejón sin salida, porque si no comprendes la realidad sobre la que quieres trabajar, nunca vas a hacer. Es como el diagnóstico de los médicos. Si tú no diagnosticas bien una enfermedad, no la puedes curar. Pues con las ONGs pasa lo mismo. Y de independientes tienen muy poco cuando el corte del grifo de la financiación de USAID, que es un poder blando tremendamente imperialista, ha acabado con muchas de ellas. Igual que, como decía El País en su portada, el corte de la financiación de la ayuda de Estados Unidos ha puesto en serios problemas a los medios independientes. Me da hasta la risa. Independientes y tienen problemas porque luego, en fin, estamos totalmente desnortados. No nos enteramos de la realidad sobre la que pisamos y las ONGs, pues pobrecitas, tampoco. Otra cosa que quería señalar a raíz de todo lo que nos ha contado Juan sobre Charles Onana, que es verdaderamente un héroe en Congo, le recibieron en las universidades como, como a una gran estrella de rock, de verdad. Es muy admirado, muy respetado. Sus libros circulan como si fuera droga, porque, ojo,
en algunos sitios tener un libro en tu casa te puede costar la vida, como le pasó a una ruandesa, Illuminé, que tenía un vídeo de Victoire Ingabire en su casa y fue asesinada por ese crimen de tener un libro en su casa, de una opositora. Entonces, lo de Charles Sonana, bueno, pues esta estrategia de silenciar a quien dice verdades es una estrategia que necesita como sujeciones, ¿no? Y entonces yo quiero contar el caso de Fonsi Loaiza, un periodista español que en 2018, cuando en Lavapiés la policía persiguió mucho a un mantero hasta que le dio un infarto de correr el pobrecito, qué estrés pasa a esta gente. Entonces a Mamen Valle le dio un infarto y Fonsi Loaiza dijo, esto es como un asesinato. Pero no solo Fonsi Loaiza lo hizo, lo hice yo y lo hicimos miles de personas en las redes sociales y en cualquier foro. Esto es un asesinato, esto es un asesinato. Este hombre murió por el estrés de ser perseguido por la policía durante tanto rato, tanto tiempo, tantos días y en fin. Entonces a Fonsi Loaiza lo acusaron de injurias contra la policía y fue a los juzgados de Plaza Castilla y fue condenado. No sé qué multa le pusieron, muchísimo dinero le han condenado a pagar. Y yo le dije a Fonsi, pero ¿cómo es posible eso? Si yo también lo dije y a mí no me han hecho nada. Y pobrecito diría, tú porque eres una mindundi. No lo dijo, es muy educado y muy buen compañero. Pero realmente dijo, en la sentencia pone que soy condenado, y lo recurrió y le confirmaron la sentencia, soy condenado por injurias a la policía, porque esto es como equiparar a llamar asesino a la policía. Dice, pero añade la coletilla, por el gran alcance que tienes. O sea, solo le condenaron por el gran alcance que tiene. Miles o cientos de miles de seguidores leían sus palabras. Entonces, la condena fue porque él era muy leído. Que alguien con 4 seguidores, como una servidora, llame asesina a la policía se ríe, o sea, no le importa. El problema de Charles Sonana es lo escuchado que es, el gran alcance que tiene. Tanto él como Patrick Mbeko, como otros tantos analistas de la región, le ha pasado recientemente a un analista militar, Jean-Jacques Wondo, que le encarcelaron y solo había viajado a Congo, no a Ruanda. Si va a Ruanda, lo mismo no lo volvemos a ver vivo. La gente que tiene alcance es condenada porque tiene alcance, no porque dice la verdad. La verdad la estamos diciendo aquí y veréis cómo no nos pasa nada a ninguno. Esto es de momento lo que yo quería aportar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas. La verdad es que escucharos pone también, pues eso, estas noticias en un contexto que parece muy claro, ¿no? Si queréis podemos abrir la ronda de preguntas y aportaciones con una pregunta que ha puesto Manuel en el chat y luego ya podéis ir pidiendo los demás la palabra y os la vamos dando. Intentaré seguir el orden, pero bueno, lo mismo se nos cruza alguna intervención. Manuel pregunta, ¿las congregaciones que trabajan allí están más en peligro que antes? Podéis responder quien quiera de los tres, ¿eh? Joan. Depende, claro, no podemos generalizar. ¿De qué zona hablamos? ¿Del Kivu, de Kinshasa, de Ruanda? Quizá en el interior de Ruanda no hay grandes diferencias. Hay la criminalidad más absoluta. Para haber asesinado a Kizito Mihigo, que era una figura importantísima en Ruanda, quiere decir que esto está mal hace mucho tiempo. Varios de los españoles que nos dieron pie a tomar de los españoles asesinados, que nos dieron pie a tomar esta iniciativa de la querella de la Audiencia Nacional, eran misioneros. O sea, vienen asesinando misioneros desde el 94. Y con la desvergüenza de que el ministro Moratinos se enfrentaba a nuestro senador Pérez Sampol en el Senado diciéndole es que esto tiene que seguir la vía judicial del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Y yo me pregunto en mi segundo libro, ¿pero es idiota? ¿Nos toma por idiotas?
es un sinvergüenza si sabe que el mandato del Tribunal Penal Internacional para Ruanda se limita al 94, nada más. Y los misioneros quitados de, creo que fue Isidro Izquierdo, los demás misioneros y los médicos del mundo fueron asesinados fuera del 94. No hay manera de que los juzgue el Tribunal Penal Internacional. O sea, eso en Ruanda es una constante. En el Kivu, supongo que sí. El Kivu, al estar ahora bajo el control de Ruanda, las capitales, las dos capitales, y bueno, el Kivu Norte, prácticamente todo, no sé cómo cambia cada día la situación y no la seguimos, pero es seguro que hay un peligro añadido al que tenían ya de por sí por estar tan cerca de la frontera. Cerca de la frontera asesinaron a un embajador europeo, embajador italiano. No se ha hecho absolutamente nada. Es la impunidad absoluta. O sea, que con el avance del FPR de Kagame, pues el M23, que es lo mismo, como ha dicho Rosa, pues el peligro de la zona que controla se incrementa un montón para los misioneros y para cualquier persona digna. Había puesto Manuel que se refería al sur del Congo, Siervas de San José, por ejemplo, pone. Exacto, iba a decir que me acabo de acordar que han compartido en las compañeras de Umoja, porque, bueno, hemos tenido varias compañeras de esa congregación, las dominicas del Rosario, me parece que se llama, lo de Ana María, sí. Han sido atacadas en su casa, no han matado a ninguna, pero les han destrozado todo en la casa, han robado todo y ellas han salvado la vida, pero... o sea, los misioneros y las misioneras que siguen en el este del Congo en este momento son gente muy valiente, porque sobre todo si son europeos, blancos, es que, perdón, parezco racista diciendo negro y blanco, pero quiero ser breve en las cosas sin eufemismos, ponen un poco la cara al frente para, aunque les da igual, como ha dicho Joan, han matado a un embajador y han matado a misioneros, pero han atacado casas de congregaciones y los misioneros y misioneras que siguen allí son muy valientes por seguir con su compromiso en estos momentos tan duros, que sigue habiendo violaciones, ataques y masacres cada día, aunque el telediario ya no lo saca, por lo que sea. Os voy a hacer las 3 preguntas que están en el chat, porque creo que están relacionadas entre sí y a lo mejor las podéis unir. Por una parte, Manuel pregunta si se puede hacer incidencia política, si sirve de algo. Marie Claire pregunta, ¿creéis que hay una salida para que algún día cese esta guerra provocada? ¿Quién salvará a este pueblo? Marie Claire pone que procede de las dominicas del Rosario, pertenece a ella. Luego, Yolanda os pone... Espera, te voy a silenciar un momentín, John, porque me está dando ahí... Bueno, no te veo ahora. Yolanda pone, agradezco profundamente este espacio. Creo en la importancia de narrar la vida desde nuestras propias verdades, especialmente cuando esas voces han sido históricamente silenciadas. En contextos donde incluso muchas ONG bien intencionadas parecen actuar desde una narrativa oficial sin cuestionarla, pregunto, ¿qué caminos podríamos explorar para acercarnos a una verdad que no niegue el dolor de nadie y que nos permita discernir más allá de los discursos establecidos? Creo que van un poco las 3 preguntas un poco en esa relación, ¿no? De qué se puede hacer, se puede hacer algo de incidencia política, qué salida hay para el Congo en esta situación en la que parece que en el que no acaba nunca, ¿no? Que es una guerra continua. ¿Incidencia política? Bueno, pues lo de la incidencia política realmente es una palabra muy bonita, pero es muy difícil hacer incidencia política por los canales oficiales. Quiero decir, la incidencia política se devana los sesos, necesitamos llegar a los medios, necesitamos que la gente nos escuche. Y la gente escucha el telediario, lee El País, la SER, no sé cuánto, y estos medios, bien intencionados periodistas que trabajan en estos medios pueden tener interés, pero
no se lanzan a hablar de este tema primero porque desde arriba les dicen eso no le interesa a nadie, aunque no es cierto. La gente sí está interesada, pero no tenemos medio de hacérselo llegar al salón de su casa, porque los medios no están en nuestro bando. Habría que hacerlo por medios alternativos y esto es una cosa que ya va mucho más a lo profundo. Habría que cambiar incluso, modificar de algún modo la educación que tenemos de qué consideramos informarnos, qué consideramos leer las noticias. Habría que cambiar el currículo de cómo nos educamos para informarnos. Ya no hablo de las leyes, hablo de educarnos. Cómo nos informamos para sortear esta narrativa oficial que tiene silenciado y oculto totalmente lo que nos interesa, no solo lo de Congo, las causas fundamentales de Ucrania, que Palestina es un genocidio y no una guerra entre Israel y Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tanto que los medios están ahí para ocultar lo importante y mantenernos distraídos. Y no podemos llegar a la gente a través de estos medios porque no tenemos la llave de llegar a ellos. Estos medios tienen su dueño y sus permisos para entrar y no entrar. Hay que hacerlo por canales alternativos y que eso inspire confianza a la gente. Es un largo camino. Sí, yo creo que la incidencia política, como ya se ha comentado antes, es muy importante si lo hacen los congoleños. Por ejemplo, la incidencia política que está teniendo lugar en Francia es absolutamente fundamental y está cambiando todo. Es decir, aquí en Bélgica pues es igual también. En Bélgica la incidencia que provocan los congoleños y ruandeses que viven allí pues es fundamental. Con los españoles es más complicado porque es más, porque tiene menos interés y demás, y tenemos menos capacidad de influir en el país. Pero lo que son las diásporas de congoleños y demás en Europa, la incidencia política es impresionante, o sea, muy importante, muy importante. Es muy importante, sí, perdón, que parece que Yo añadiría que, como dijo el catalán anterior, hombre ministro de Exteriores de la Unión Europea, Europa es un jardín. Yo diría que Europa es un desierto político. En este momento, ¿quién? Zapatero. Zapatero, que es capaz de aprobar Sánchez, que es capaz de aprobar 135.000 millones para rearmarnos en 4 años. Y el monto total serán 3,5 billones en unos cuantos años. Son gente vendida, son títeres de las grandes familias globalistas. Yo ya no espero nada de nadie. Es muy duro lo que estoy diciendo porque mi candidatura empezaba con la firma del Parlamento español unánime. Y yo ahora les estoy diciendo que son unos títeres. Pero ha cambiado muchísimo, ha cambiado totalmente. En mi último artículo, que podéis encontrar en la hora, l-hora.org, veréis cuál fue nuestra experiencia en el Parlamento Europeo en el 96, casi 30 años. Nos abrían las puertas todos los partidos, de derecha y de izquierda, se conmovían, firmaron todas nuestras denuncias, todos los grupos políticos del Parlamento Europeo. Ahora, el Parlamento Europeo viene Zelensky y le aplauden como si fuese el Hijo de Dios y le aprueban casi por unanimidad el enviar misiles de largo alcance al interior de la mayor potencia nuclear del mundo. Yo en este momento, con el nivel político, soy extremadamente crítico. No espero nada de ellos. Casi sería más fácil esperar un milagro que esperar algo de ellos. Por tanto, todo el tiempo me he referido a lo que está ocurriendo con la llegada de Trump, que por los motivos que sea, seguramente nada nobles, está cambiando la situación. Y el Congo reviste unas circunstancias parecidas a la de Ucrania. Hay tierras raras a montones, muchas más que en Ucrania. Los grandes apoyos
de Kagame son estos globalistas que son títeres de la casa Rothschild, el Macron, el Reino Unido de Gran Bretaña, por tanto, y están en decadencia. Entonces, no me extraña lo que dice Rosa, yo me lo he figurado, a pesar de que no sigo día a día lo que está sucediendo en Congo, no me extraña que Congo empiece a intentar relaciones directas, no solo con los chinos, que no asesinan 4 presidentes, sino con Trump y Putin. Sabemos que Rusia está cosechando grandes simpatías en África. Por tanto, podemos ver cambios importantes, como los vamos a ver en Ucrania, si no estamos tan locos que organizamos ya una debacle nuclear. Por tanto, los caminos, pues no lo sé, muy poquita cosa podemos hacer, aparte de rezar los que somos cristianos y de seguir creando conciencia, como han dicho Rosa y José, seguir creando conciencia y esperar. Mi esposa es psicóloga, a veces nos reímos, dice, el psicólogo entretiene al paciente mientras la vida los cura. Entonces, no sé si entretener el ánimo. Yo, cuando me tocó intervenir brevemente como presidente del jurado hace una semana en Bruselas, les hablé de esperanza, de que estamos obligados a tener esperanza si formamos parte de un grupo de apoyo de una virtual que lleva año tras año, día tras día, pasó un montón de años en una habitación oscura, con la ventana cerrada, sin luz, sin nada, y aguantó con una entereza increíble. Entonces, yo creo que hay que buscar las figuras claves, como Charles Sonana, como Virtual, y darles todo nuestro apoyo, y no esperar nada de esta Europa, que es una absoluta vergüenza. Que también quería añadir que la incidencia política la podríamos hacer como desde el pueblo hasta los políticos, pero quiero recordaros la iniciativa legislativa popular que se ha aprobado en España recientemente con el trabajazo impresionante de muchísima gente. Creo que había aquí alguien conectado de redes en primera línea, han estado en esa pelea, una iniciativa legislativa popular. O sea, ¿qué más directo puede haber si la democracia funcionase? Hemos mandado en España al Congreso que queremos que mejore la situación de los inmigrantes sin papeles y con muchas cláusulas, etcétera. Ha llegado al Congreso entre grandes alacán, yo que sé, tamboreos, han dicho sí, lo vamos a debatir, y lo que acabó saliendo al final aprobado es que nos atenemos a lo que diga Europa, y Europa prácticamente ha hecho un derechos humanos a la carta. Sí a nosotros, no a los africanos, vamos a acoger a todos los ucranianos que vengan, pero a ningún senegalés. Quiero decir, es que ni eso funciona, ni eso que es atenerse a la ley, ni eso funciona. Y lo de las tierras raras que has dicho, Joan, escuché en un podcast ruso muy interesante que Ucrania apenas tiene tierras raras. O sea, todo este parafernalia que nos vendieron los medios sobre que Trump y Zelensky en aquella reunión que salió tan, vamos a decir, florida, tan graciosa, que iban a hablar de tratos sobre las tierras raras, la Ucrania que domina, que controla Zelensky, apenas tiene tierras raras. Si tiene, no le merece la pena explotarlo. Sería más caro explotarlo que lo que extraerían. Donde sí hay minas de tierras raras que se podrían sacar con beneficio, habría que estudiarlo, es en las zonas que Zelensky no controla, en Donetsk y en Lugansk. Entonces, Zelensky lo sabía cuando estaban todos los medios diciendo que iban a discutir eso. Trump lo sabía y todo el mundo lo sabía en Rusia, en Ucrania, etcétera. Es como los medios tienen una narrativa de verdad que es más un circo que una noticia. Realmente Ucrania ahora mismo
en su situación, no tiene tierras raras que ofrecer. Tendría más tierras raras que ofrecer Kazajistán si recibe los minerales en crudo del este del Congo a través de Ruanda y lo procesa allí y saca pues los componentes que quieran de tal, que Zelensky. Zelensky no tiene bajo su control las pocas tierras raras que tiene Ucrania. Eso fue otra algarabía más que nos montaron los medios. Pregunta Manuel también, ¿ya no hay misiones en el Congo como la MONUC? Sí, la MONUSCO. La MONUC hace años que cambió el nombre, ahora se llama MONUSCO, tiene militares de, si dijera cuántos países te mentiría, pero precisamente militares de Uruguay en la misión de la MONUSCO murieron, me parece que fueron 2 de Uruguay que murieron defendiendo el Goma durante el primer ataque del M23 a la ciudad de Goma, en Kivu Norte. Estaban allí los militares de la ONU, los cascos azules de la MONUSCO y los cascos de la paz, la misión de paz de la South African, la comunidad de estados del África Austral, que también tienen una misión allí, tienen soldados pues de Sudáfrica principalmente, pero también hay de Zimbabue y de algún otro país. El Sudáfrica Austral ya sabéis que es de los países, Mozambique no está para llevar militares a nadie, pero de los países del África Austral, la gran potencia es Sudáfrica. Y también murieron soldados sudafricanos de esa misión de paz defendiendo Goma. Yo quería aprovechar a preguntaros, ya que no hay por ahora más preguntas, ¿qué canales tiene la sociedad civil congoleña para poder hacer frente a esta situación, para poder salir de ella? Porque al final, si el Congo no tiene ejército, si entiendo que al final pues es un estado que de forma independiente, con las presiones que tiene de un lado y de otro, pues a lo mejor puede hacer poco. Si en Europa o estados que a priori tienen firmados unos convenios internacionales que deberían proteger a terceros estados de ciertas prácticas, verdaderamente no están haciendo nada, ¿no? Se están vendiendo por un beneficio económico. ¿Qué cauces puede tener esa población? Tanto entiendo que la que está dentro como habrá muchos congoleños ya fuera del Congo. Bueno, o sea, la población de fuera del Congo sí que está muy movilizada, o sea que hay una diferencia muy grande con respecto a hace 15 años, que yo los veía como muy enfrentados entre ellos por candidatos. Yo soy de Kabila, yo soy de no sé quién, y estaban muy enfrentados. Ahora no. Ahora son bastante conscientes de que están siendo agredidos por Ruanda y Uganda en parte. Y están bastante movilizados en lo que le dejan. Se han suspendido ahora, creo que un concierto musical y demás en París. Están jugando bastante en Europa para movilizar, pero se están movilizando bastante y afortunadamente están como bastante unidos, no como antes que estaban bastante enfrentados entre ellos. Y luego dentro del Congo pues hay también manifestaciones y demás que a veces son reprimidas, pero también hay en fin, hay una contestación contra lo que está haciendo Uganda en el este del Congo, una contestación importante. No sé si. Sí. El otro día oí, no sé dónde, no recuerdo la verdad, de que se hablaba de la posibilidad de que el Congo entrase en los BRICS. Todo está cambiando de una manera que ya, y tan acelerado, que cualquier cosa es posible, pero vamos, los procesos sociales, yo suelo decir que tienen un tiempo que se parece más al tiempo evolutivo, son muy largos los plazos, que al tiempo individual, que nuestra vida es muy breve. Entonces, no sé, así como en un momento dado decidieron, antes Mobutu era el hombre del imperio y cayó, pues que decidan que Kagame ya está bien de Kagame, porque de hecho están retirándole las ayudas en muchos países. En Bélgica ahora incluso ya hay un conflicto y ya no hay un conflicto creo que no hay embajador. Es muy lento, pero
Kagame no es ya la imagen aquella maravillosa del liberador de genocidio que tenía cuando empezamos nosotros estas batallas. Entonces, creo que hay que, como dicen los franceses, courage, aguantar, resistencia y seguir, porque podemos ver cosas. Bueno, lo de la salida de Francia en los países estos del Sahel también era impensable y se manifiestan con banderas rusas. Entonces, no sé, los tiempos son muy prolongados, pero en este momento hay muchas cosas que van aceleradas, ¿no? Sí, yo también creo que la juventud, la sociedad congoleña, yo llevaba años diciendo que el Congo necesita una revolución, una frase que dijo Beka Kumbi, una buena amiga nuestra, hace años. Lo que el Congo necesita es una buena revolución. Y yo creo que de verdad esa revolución ha empezado. Lo que pasa es que en Europa no lo vemos, pero como dice José, la sociedad congoleña ha tomado conciencia de quién es su enemigo y quién no lo es, y están en revuelta, realmente están en revuelta. Cuando empezaron a atacar el M23, Goma y todo el este, en Kinshasa, en la capital, que antes no hacía mucho caso al este, pues quemaron las embajadas de todos los países del G7, de Ruanda, de Uganda y de todos los países de verdad agresores. Aunque quieran ocultarlo, la sociedad congoleña supo muy bien qué embajadas quemar y cuáles no, y quemó las del G7. Cuidado con ellos. Y su sociedad civil, su sociedad en general está muy concienciada. Como dice Juan, se manifiestan con banderas de Rusia porque se han ilusionado con el ejemplo de los estados del Sahel, y lo que ocurre es que una buena salida que ellos están viendo, aunque nosotros en Europa no lo veamos, es este cambio de mundo multipolar, de mundo unipolar a mundo multipolar. En este mundo unipolar en el que ellos han sufrido tanto y tanto tiempo, no tenían vía de escape, y ahora en este cambio que está cambiando tan rápido el mundo a un mundo multipolar, donde otras potencias ya tienen algo que decir en la esfera internacional, ellos ven un hueco por el que asomar y hablar, y lo hacen. Están viendo ese hueco y lo van a aprovechar, lo están aprovechando ya. Ellos se van a solucionar. Desde Europa no valemos, no quiero ser pesimista, perdón, pero no valemos para solucionar nuestros propios problemas, porque no los sabemos ver, parece ser en general, cuanto más para solucionar los de África. Realmente este cambio del mundo hacia multipolar, ya está, de poder multipolar, va a ser un alivio para los países del sur, tal vez no tanto para Europa. Y en el caso concreto de Onana, ¿qué creéis que va a fallar el Tribunal de Apelación? Va a salir, ¿cómo se dice? Declarado inocente. Esto ha sido otra lacanda de los medios. Bueno, de los medios, de las empresas de relaciones públicas que asustan, que venden miedo, que intentan amedrentar a los que dicen la verdad, pero va a salir... Bueno, a no ser que lo metan en la cárcel, como aquí hemos metido a Pablo Hasél, o quiero decir, es que en Europa la libertad de expresión ya no existe y la justicia no es igual para todos, pero debería salir. Yo creo, ahora seguramente en verano vendrá un par de semanas con su esposa, Federica, que es juez, y hablaremos con más calma, pero creo que a lo sumo sería una pena, una multa económica, creo. En ese caso yo creo que es más, el desacreditar, a nosotros éramos financiadores del terrorismo, de las FDLR, y él en este caso negacionista. Se trata de ensuciar de cualquier iniciativa, pero él está animadísimo. Bueno, hay más cosas que no podría contar íntimas de esto, pero sí, no creo que creo que tiene un
coraje que casi no necesita. Creo que es una persona acostumbrada a ir solo, a ir en vanguardia y que irá bien. Sea lo que sea, irá bien, porque tampoco les conviene. Ya sé que la historia de la justicia específicamente en Francia es increíble lo que han hecho con el dossier del atentado del 6 de abril, cómo le han dado la vuelta absolutamente. Entonces, lo mismo que el Parlamento Europeo, están financiados por los grupos de Soros. Hay cantidades de parlamentarios europeos que reciben ayuda de Soros. La justicia, ahora me alargaría contando historias de la justicia francesa, pero está muy corrompida, así que no me extrañaría que siguiesen condenándolo, pero no creo que pudiesen llegar a medidas demasiado fuertes, ¿eh? Pues si no hay más preguntas, y no sé si vosotros tres alguno quiere añadir algo o algo que se haya quedado en el tintero o que os parezca importante como cierre, ¿no? Vale, bueno, pues... Lo único que os animaría, vista la experiencia, porque llevo años escribiendo y el texto llega hasta donde llega, pero en vista que habéis organizado esto también, está muy mal, yo creo que podría ser un punto de partida para organizar otras cosas. Veo que todos estos ¿cómo le llamáis? Chats que hay, de analistas de muchísimo nivel, tienen muchísimos seguidores, y estamos en la época de la imagen y del internet y quizás no del papel y el texto. Por tanto, yo creo que por el bien del Congo y de Ruanda estaría bien que siguieseis en este esfuerzo, ¿eh? Pues entonces, bueno, yo de parte de Humo ya recojo el guante. Intentamos seguir organizando estas cosas, y es un formato también al que puede acceder a lo mejor otras personas. Y nada, agradeceros a todas, por supuesto a Rosa, José y a Joan, que es un placer escucharos, y muchas gracias por vuestro tiempo. Y mira, pregunta Yolanda, que es una bonita pregunta de cierre. ¿Hay poetas africanos que hablen sobre esto y que nos puedan recomendar? ¡Uf! Os han roto con esta pregunta, ¿eh? Sí, total. No sé, igual Marie Claire, que si sigue por ahí, conoce a alguno. Marie Claire hizo una pregunta. Sí. No sé. De allí. Buscaremos también en las revistas de Umoja, en la última página siempre ponemos un poema. Podemos hacer también un poco el ejercicio de buscarlo, y cuando os enviemos el enlace con la grabación, que yo espero que esté bien hecha, ¿vale? Si no, bueno, pues os lo diremos también en el correo electrónico. Os podemos enviar tanto la información que ha salido a lo largo de la sesión, como si queréis os enviamos un poema, así para que quede bonito. Pon en YouTube, hay muchos cantantes que realmente si comprendes la letra te sacan las lágrimas, porque los congoleños tienen muy buen arte, son muy artistas, muy creativos, muy sensibles, y hay canciones que verdaderamente te hacen llorar. Ahora que habla Rosa de canciones, no se me había encendido la lucecita, pero Isito Mijigo y sus canciones es fundamental. Tendríamos que tenerlo bien presente, porque es de una nobleza y una espiritualidad y una entrega a su pueblo, y sabía que se la jugaba y siguió y acabó como acabó. Entonces sus canciones son preciosas, no solamente en la belleza de la poesía, sino lo buen músico que era. Sí. Pues si os parece, enviamos en ese correo algo de Quicito, algún link, y bueno, a lo largo de la semana que viene os lo enviamos, ¿vale? Porque no creo que nos dé tiempo a hacerlo antes, y si necesitáis cualquier cosa o os apetece charlar o hacer propuestas, en el correo en el que os habéis inscrito nos podéis escribir y seguimos en contacto, ¿vale? Aquí estamos, sí. Muchas gracias a todas.